Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante, los negros y mulatos libres en el Santiago colonial. En el siglo XVI, algunos negros esclavos compraron su libertad gracias a la manumisión, es decir, dándole al amo el dinero que éste había pagado por él cuando lo compró. A fines de dicha centuria, ya en Santiago había algunos negros libres que tenían la condición de vecinos, eran oficiales en el puerto y gozaban de ciertos privilegios. Los negros y mulatos libres, también llamados horros o libertos, llegaron a constituir un sector cuantitativa y cualitativamente importante en la sociedad santiaguera. La historia de Santiago de Cuba no podría escribirse sin considerar el papel desempeñado por los negros libres en la economía rural y urbana, así como su destacada participación en nuestras guerras de independencia. ¿De dónde procedía la familia Maceo Grajales? Ellos no eran esclavos, sino hombres y mujeres libres desde hacía varias generaciones, cuando en 1868 estalló la Guerra de los 10 años. Cuando se habla en las aulas generalmente del tema de la esclavitud, se omiten las referencias a los libres de color, los cuales son sin embargo fundamentales para comprender las características de la sociedad colonial. Nosotros tenemos que entrar a considerar que desde muy temprana fecha del siglo XVI llegaron africanos a las costas orientales de la isla de Cuba. Y en el proceso de relaciones de trabajo y acción, etcétera, se mezclaron con aborígenes y con la población blanca, que era, sobre todo en el plano femenino, bastante escasa. De manera que no es extraño sorprenderse si consideramos que en el plano de la cultura muchos miembros de esta clase social, de estos grupos sociales, de libres de color ya van a aportar su cultura a el conjunto de la población santiaguera. Sabemos que, por ejemplo, en la Catedral de Santiago de Cuba, los músicos de color, los músicos negros, libres en su mayoría, pues tocaban instrumentos no solamente de percusión, sino otros tipos de instrumentos que contribuían a la formación y al desarrollo del culto. Esto en los siglos XVI y XVII, y que naturalmente están relacionados con las fiestas del Corpus Christi, en los cuales la población negra también se manifestaba con sus cantos, contribuyendo a las festividades religiosas de entonces. De manera que podemos hablar que al arribar el siglo XIX, los estamentos sociales, particularmente de libres de color, se empleaban en labores artesanales de mucha importancia para el complemento económico del núcleo urbano que prosperaba por entonces, es decir, desde los comienzos de ese siglo XIX, y a la cual se incorpora una gran parte de población negra, libre y esclava que llega con los inmigrantes de origen francés. Yo quiero significar entonces el hecho de que en los planos de la cultura urbana de Santiago de Cuba, la población libre de color está presente en diferentes oficios, y eso nos permite conocer cómo se interrelaciona los hombres libres de color con los elementos de población blanca en la ciudad de Santiago de Cuba, quizás como en ninguna otra región del oriente del país, y particularmente quizás con respecto al resto de la isla de Cuba. Así que nosotros no podemos juzgar el hecho de que exista como a veces de una manera un poco de estereotipo
o de forma muy dogmática se determina que por un lado estaban los hombres o los esclavos y los libres de color y por otro estaba el blanco, sino que hay una interrelación continua debido a la necesidad que tenía el blanco de esos oficios como los de sastre, como los de carpintero, etcétera, y que hay una interconexión que es lo que precisamente, sobre todo en las capas más bajas de la población blanca, permite el mestizaje. José Antonio Sacco, en su célebre ensayo titulado Memorias sobre la vagancia en Cuba, comentaba sobre los negros libres. Estos tienen una instrucción que acaso no podía esperarse, pues la mayor parte de ellos saben leer, escribir y contar, y además su oficio que algunos poseen con bastante perfección. Muchos de ellos están iniciados en otras clases de conocimientos y acaso no envidian a la generalidad de los blancos. En el siglo XIX en Santiago de Cuba existían negros y mulatos que eran propietarios de negocios urbanos, fincas rústicas y esclavos. La afirmación del historiador Ramiro Guerra de que durante los primeros meses de la Guerra Grande se incorporaron 35.000 negros y mulatos libres orientales a la contienda ha obligado a transformar las investigaciones sobre este sector de la sociedad colonial. La sociedad cubana en el siglo XIX, toda la colonia, pero fundamentalmente el siglo XIX, es una sociedad marcadamente estamental, es decir, que estaba dividida por estamentos sociales y con una representación, una sociedad que los dividía no solamente en blancos y negros, sino que los negros también eran divididos en negros libres y esclavos, pero a su vez también la subdivisión los llevaba a que fueran los negros libres eran divididos en pardos y morenos, igual que los esclavos en pardos y morenos. Por la importancia que tienen los libres de color en la región más oriental, en la jurisdicción Cuba, sobre todo, que es donde nosotros, es el territorio donde nosotros hemos estudiado básicamente y donde se incorporan a las gestas de independencia muchos libres de color como los Maceo Grajales, nos hemos dado cuenta que hay una diferencia entre la correlación social de esos libres de color con respecto a los esclavos y a los blancos. Mientras en la sociedad cubana los blancos representaban la mayoría en ese tiempo, alrededor de la década del 60, del siglo XIX, en el caso de la jurisdicción Cuba, que es más o menos lo que hoy podíamos ver como la provincia Santiago de Cuba, quizás un poco más, observamos que los libres de color son fuerza mayoritaria, son el mayor porcentaje de la población por encima de los blancos y aunque los esclavos son mayoría a nivel general en la región oriental, están concentrados casi siempre en las plantaciones azucareras y tabacaleras. Sin embargo, los libres de color están representados tanto en las actividades domésticas que se desarrollan en la ciudad como también en el trabajo de campo, que es a lo que mayormente nos vamos a referir ahora. En el caso del partido de Guarinicuño y Llonar, que es el área más específica donde vivieron los Maceo Grajales, también se ve un papel protagónico de estos libres de color, incluso por encima de los esclavos que eran mayoría en las plantaciones. Aquí, por ejemplo, vemos que hay 1.572 libres de color, entre los que estaban, como decía, los maceos, y también solamente eran 195 blancos en esa localidad. La mayor parte de los blancos, había blancos también dedicados a las labores de vegas de tabaco, como eran mayoritariamente esos libres de color, casi siempre eran vegueros y dedicados a múltiples oficios de trabajo de campo. Tenemos, por ejemplo, que había todo el trabajo que ellos desarrollaban, lo hacían en 354 vegas
y en una cantidad de estancias que eran con producciones muy pequeñas, sobre todo fincas de alrededor de 2 caballerías que producían poco. Es decir, era un estamento mayoritario, pero era el estamento más pobre. La mayor riqueza venía de los ingenios, de los cafetales, donde no había una gran representación de estos libres de color, sí de esclavos. Y los blancos siempre eran dueños de estas plantaciones o eran comerciantes mayormente. Como ustedes han podido apreciar en las intervenciones de los invitados del programa de hoy, el estudio del mundo de los libres de color es fundamental para conocer las características principales de la sociedad colonial oriental.